reconocimiento público. Ayer el presidente expresó en un mensaje que continúa el aislamiento social y obligatorio hasta después de Pascua, así que hoy lo que vamos a hacer es llevar a cabo una clase virtual. El otro día les envié un trabajo sobre la forma de gobierno de la República Argentina. Vamos a repasar el... habíamos dicho que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Decimos que es representativa porque gobiernan los representantes del pueblo. Es republicana, pues los representantes son elegidos por el pueblo a través del voto y porque existe la división de poderes, o sea, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y este gobierno adopta una constitución escrita. Los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajen en forma autónoma. Por eso son independientes. Se complementan entre sí, ya que cada uno se ocupa de temas diferentes. Es federal porque los estados provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar todos reunidos bajo un gobierno común, que es el gobierno nacional. A la vez, cada provincia dicta su propia constitución, pero esta constitución no se puede contradecir con la constitución nacional. Poseen un régimen democrático y de un sistema de gobierno de presidencia. Al igual que un partido de fútbol, necesita reglas y un árbitro. Una democracia necesita tener normas. Todos deben respetar esas normas que establece la Constitución. La Constitución es la ley fundamental porque a partir de ella se forma un Estado y es suprema porque no hay ninguna ley encima de ellas. Es difícil de cambiar otras leyes para que el poder no pueda cambiarla. Por ejemplo, supongamos que en un partido de fútbol no sería justo que el equipo ganador cambie las normas a su gusto. En la democracia no es justo si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución Nacional fue sancionada en el año 1853 y tuvo 4 modificaciones, o sea, durante 4 años tuvo 4 modificaciones. La última modificación fue en el año 1994. Nuestra Constitución Nacional está formada de la siguiente manera. Comienza con el preámbulo, donde está expresado los propósitos de la Constitución, quiénes, cómo y con qué fin se escribió la Constitución Nacional. Sigue en 2 partes, que está dividida en capítulos. En la primera parte se encuentran las declaraciones, que son los principios de organización de un país, los derechos, que quiere decir todo lo que podemos hacer, y las garantías, que son los medios para que se cumplan esos derechos. Existen también los nuevos derechos y garantías que se encuentran expresados, entre otras cosas, el voto universal, que es el derecho que todos los argentinos, nativos y naturalizados tenemos. Es secreto porque solamente vos sabés a quién votar. Y es obligatorio, ya que votar es un derecho, porque votar no es un derecho, es una obligación, porque a partir de los 18 años se dictó que se votaba, pero hubo una modificatoria que en el Código Electoral Nacional se llama Ley del Voto Joven. Eso permite que todos los jóvenes argentinos y argentinos nativos y por opción puedan votar desde los 16 años. Además tenemos artículos que nos resguardan, como por ejemplo el artículo 14, que es el que, en el que se encuentran los derechos que tenemos todos los habitantes y ejercemos. Por ejemplo, aprender, movernos libremente, elegir y ser elegidos. El artículo 14 bis, que es el derecho que tienen los trabajadores y les asegura condiciones dignas de trabajo, de igualdad de oportunidades, jornadas limitadas, retribución justa y seguridad social
entre otros. También tenemos el artículo 41, que nos da el derecho a un ambiente sano y equilibrado, pero está en nosotros el poder cuidarlo y mantenerlo. En la segunda parte de la Constitución nos indica cómo está organizado el Estado a partir de estos tres poderes que antes les conté. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes. Está compuesto por dos cámaras. La Cámara de Diputados, que el número de diputados corresponde a cada distrito, o sea, un diputado cada 161.000 habitantes o fracción superior a 80.500. Sin embargo, dicha ley establece que ninguna provincia puede tener menos de 5 representantes o por ser menos diputados que en el año 1976. El número de miembros de los diputados debería ajustarse cada 10 años en relación a los censos que se fueron realizando. La otra cámara es la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con 3 representantes cada uno. O sea, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, cada uno tiene 3 representantes. Eso no varía. Cada uno es autónomo, o sea que el poder, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen sus representantes. El poder ejecutivo, que es el encargado de reglamentar y ejecutar las leyes, es ejercido por el presidente de la Nación. El poder judicial es el encargado de administrar la justicia y sancionar al que no cumple las leyes. Es ejercido por los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores. Si ustedes miran acá, les puse la división de poderes, que tenemos los integrantes del Poder Legislativo, que es ejercido por el Congreso de la Nación, que está formada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. Su función es hacer que las leyes, es decir, las normas que todos tenemos que cumplir, son elegidos mediante el voto de los ciudadanos. La cantidad de diputados es proporcional a la cantidad de habitantes, que es esto que les conté de la cantidad que tenían que tener cada una de las provincias, que no tenía que ser menor a 80.500. Y la cantidad de senadores es fija, 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo, que es ejercido por el Presidente de la Nación, su función es promulgar y ejecutar las leyes. Es el encargado de administrar los recursos del país. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por el voto de los ciudadanos para ejercer su mandato. El Presidente elige los ministros que los van a ayudar y en ausencia del Presidente, el Vicepresidente es el que asume estas funciones. Por último, el Poder Judicial es ejercido por los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores. Su función es controlar el cumplimiento de las leyes. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son designados por el Presidente de la Nación y tienen que contar con la aprobación de la Cámara de Senadores de la Nación. Los jueces de los tribunales inferiores son también designados por el Presidente, con el acuerdo del Senado, pero en base a candidatos seleccionados previamente por el Consejo de la Magistratura. Bueno, espero que esto les haya servido como ayuda y les haya clarificado un poquito más las cosas. Igualmente les voy a mandar 2 enlaces de que puedan trabajar por si les quedó alguna duda. Un beso, chao.